Bueno, primero me gustaría saludar a Katia. Me da mucho gusto conocerte y estar aquí en este encuentro, pues platicando contigo sobre nuestro trabajo. Para mí es pues un honor estar dirigiendo esta lectura de esta obra que escribiste y me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Pues yo la primera pregunta que le haría a Katia es, al principio hay una nota de la autora en el texto que habla de que es un texto performativo, ¿no? Y hoy como todos los estudios que hay alrededor de lo que es la performatividad o el performance art, me gustaría saber cómo, Katia, cómo tú entiendes esa performatividad a la que te refieres al iniciar el texto. Para ti, ¿qué es la performatividad? Ja, also erstens freue ich mich auch sehr, dass wir dieses Gespräch haben und ich bedauere es sehr, sehr, dass ich dann, ja, dass ich nicht live dabei sein kann bei der Aufführung und hätte die sehr gerne miterlebt und wäre direkt ins Gespräch gekommen, aber wir machen ja das Beste draus. Aber ich freue mich sehr, Andrea. Und genau, zur Frage, was macht die Performativität dieses Textes aus? Okay. Also einerseits, dass er mit dem, also eigentlich aus einem Geiste von Deckelung geschrieben ist. Also weil diese ganzen subtilen und impliziten Maßnahmen, die weibliche Körper und weibliche Geister, falls es sowas gibt, aber vor allem weibliche Körper, weiblich gelesene Körper eingrenzen und einhegen, dass diese Maßnahmen häufig eine Form annehmen, also beginnen können bei Blicken und enden bei Femiziden, so würde ich vielleicht mal den Bogen beschreiben, aber dass vieles davon in einer Art Verschleierung stattfindet oder Deckelung, die sogar wie positiv, also wo ein Zwang besteht, diese Maßnahmen positiv zu affirmieren als weiblich gelesener Körper. Und dass das eine Art Schieflage, also es ist wie der Sprechanlass, warum diese Figuren, diese weiblich gelesenen Figuren zur Sprache gehen, ist, weil eine Art Schieflage besteht zwischen dem, was tabuisiert wird und dem, was offengelegt werden darf. Also eigentlich die Behauptung, dass es diesen Figuren in dem System mit seinem Referenzrahmen gut gehen müsste und quasi die Aggressivität, die dadurch entsteht, dass es permanent affirmiert werden muss, um an lebensnotwendige Dinge heranzukommen, um quasi Bedürfnisse zu decken. Das ist so die Grundthese und das ist eigentlich der Sprechanlass oder der Sprechmotor. Cool, weil ich so glaube, dass, also und weil der Körper, weil der Text oder der Textkörper wie erst vollständig wird dadurch, dass er in den Körper hineingeht und also die Bedingung des Textes, dass er überhaupt vollständig ist, ist, dass er gesprochen, gespielt, übertragen im Körper wird. Pues esto me lleva a la siguiente pregunta casi automáticamente, porque justo es una de las cuestiones que estamos ahorita trabajando, lo estoy trabajando con una sola actriz, de alguna manera, y parece que va a entrar pues, un actor también con nosotros a trabajar. Y nos preguntábamos como qué es ser mujer, ¿no? ¿Qué es un cuerpo femenino? Porque hay cuerpos que se leen como femeninos, ¿no? Que tú misma al principio de la obra hablas de personas identificadas como mujeres, pero finalmente nos preguntamos qué es un cuerpo femenino, ¿no? Si tiene que ver con ciertas características biológicas o con ciertas cualidades performativas, digamos, ¿no? Sí, porque pues yo me hago la pregunta, ¿no? ¿Qué es para Katia o para el mundo ser mujer? Y más con el debate ahorita que existe, ¿no? En torno al transgénero y al decir, bueno, yo como mujer me identifico con ciertas características biológicas que son inherentes a mi cuerpo, pero
o ser mujer significa tener el pelo largo o usar una falda. ¿Qué significa finalmente ser mujer o tener un cuerpo femenino? ¿Qué son las personas identificadas como mujeres y qué son las mujeres? ¿No? Si hay una diferencia o no la hay. Es pues abrir un poco el debate en este tema que puede resultar incluso polémico. Y decir, bueno, como artistas, ¿qué postura tomamos ante esto? ¿No? Y hablar desde esos cuerpos, como comentabas, acuerpar estos textos y en un cuerpo de mujer, ¿qué es un cuerpo de mujer? ¿O qué es un cuerpo leído como de mujer? ¿Cuál es la diferencia? ¿La hay y es relevante? Son preguntas que nos hacíamos al trabajar este texto y no sé realmente si es una pregunta o como cuál es tu postura ante este tema o qué es para ti una mujer, qué identificas como un cuerpo femenino. ¿O por qué tomaste la decisión de hablar de todos los cuerpos identificados como mujeres y no solo de los que poseen tal vez ciertas características biológicas? Also ich glaube, ich bin da schon sehr dabei, dass das keine biologischen, also dass es nicht biologisch bedingt ist, aber dass es geht eher um den Blick von außen, also welcher Blick kreiert welche Prekarität oder welcher Blick gibt die Bedingungen vor, in denen ein Körper sich bewegt. Und da spielt es dann jetzt für mich weniger eine Rolle, ob das biologisch der Ursprungskörper biologisch als weiblich eingestuft worden ist oder nicht. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das die Frage beantwortet oder in die Richtung geht. Sí. O sea, me pregunto, o sea, me hago otra pregunta, no sé si podamos seguir con esta o nos vayamos a la que sigue, sobre dónde quedan entonces las características biológicas, ¿no? Und warum ist es so essentiell? Also ich finde, wenn man mit dem Biologischen kommt, dann essentialisiert man Eigenschaften. Ich finde das eher gefährlich. Es gibt auch Femininität bei Menschen, die biologisch nicht weiblich sind, die nicht, keine Ahnung, deren Körper keine Reproduktion leisten kann zum Beispiel. Oder, also ich finde, da ist irgendwie der Rahmen relativ offen. Und wie gesagt, ist in dem Text eher der Blick von außen wichtig. Also was ist quasi das Verdikt, ein bisschen überspitzt gesagt, was ist das Verdikt durch den Blick von außen? Welche Möglichkeiten werden gegeben, strukturell für wen? Genau. Aber was ist da Andreas Standpunkt zu? Oder warum ist Biologie wichtig, frage ich mich, wenn es um strukturelle Diskriminierung geht. Pues me parece primero que nada muy interesante, ¿no? Hablar de la mirada que crea lo femenino. Sin embargo, sí hay, no sé si es una postura o una experiencia como mujer, como de haber nacido mujer, de las violencias que he vivido por ser mujer, por las características biológicas que poseo en mi experiencia personal. Desde el género, el hecho del género, esta mirada sobre lo femenino a mí me resulta una violencia sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Incluso hay esta escena de los gemelos de la fase experimental lobotómica o saludos de la clínica, que acabo entendiendo como un cuerpo masculino que ejerce sobre su cuerpo la violencia del ser mujer, de ser el género femenino. No sé, tal vez no estoy entendiendo bien el texto. A mí me resulta determinante ser mujer por las características biológicas que posee mi cuerpo, porque para mí eso es determinante en mi vida, ¿no? Mi vida en el mundo, mi experiencia como mujer. Para mí ser mujer tiene que ver con esas cualidades biológicas, con el
con el tener unos genitales femeninos, con el tener la posibilidad de parir, ¿no? O de la menstruación, la lactancia, ¿no? Que son cosas que pues los cuerpos femeninos finalmente cargan con, bueno, no sé si es cargar, ¿no? Somos, pues es parte que yo no puedo quitar de mí misma y a veces pues percibo que muchas de las violencias, incluso creo que hablas de la ablación al final del texto, ¿no? Que son violencias que se ejercen sobre los cuerpos femeninos por sus características biológicas, no por la mirada que se tiene sobre ellas. O sea, esa mirada a mí se me hace a veces hasta violenta, ¿no? Es de la que hablas y me identifiqué mucho con tu texto cuando la leí, porque dije, bueno, ¿cómo una mujer en otro país, en otro universo, ¿no? Entiende estas violencias sobre su cuerpo femenino, que es, pues está en las dos partes. No tengo una postura al respecto, me debato todos los días entre queriendo abrir mi mente un poco y también pues mi propia experiencia personal como mujer con este cuerpo, ¿no? Como lo dice la princesa Zelda, dice, y entonces tengo que oponerme con este cuerpo de siempre. Ese cuerpo que yo pues tengo desde que nací y que gracias a que tengo ese cuerpo o debido a que tengo ese cuerpo o por culpa de que tengo ese cuerpo he vivido violencias más allá de la mirada. Pero hay una parte donde las características biológicas también me han influido. O sea, sí, desde que nací niña, ¿no? Hubo ciertas violencias que se ejercieron sobre mí, desde el poner aretes, quizá operarme las orejas, porque nací niña, ¿no? Y esa mirada era sobre mi cuerpo, por ser mujer, ¿no? A lo mejor creo que hay excepciones. Ja, ich glaube, wir müssen uns auch nicht so an dieser Formulierung weiblich gelesene Menschen so aufhängen. Es geht mir da vor allem darum, dass jene Menschen nicht, dass die gemeint sind, dass die inkludiert sind, welche nicht biologisch betrachtet als weiblich geboren wurden, sondern irgendwann im Laufe ihres Lebens eine Wandlung oder auch in dem Spektrum zwischen weiblich und männlich eine Wanderung gemacht haben. Also alles, was nicht zweipolig ist, mit gemeint. Also das ist mir daran eigentlich wichtig, weil quasi Diskriminierung funktioniert dann nochmal bestimmt ganz, ganz anders oder strukturelle Abwertung. Aber es gibt halt auch Körper, die weiblich gelesen sind und nicht biologisch betrachtet weiblich sind. Also es ist nicht die körperimmanente Gebärfähigkeit, die einen Körper weiblich macht, glaube ich. Ist aber auch eine große Frage. Aber ich würde das nicht so definieren, aber da müssen wir uns vielleicht auch nicht dran aufhängen. Ja. Klar geht es in dem Text dann letztendlich um, oder eher in der Tendenz um Körper, die die in dem Sinne ohne Hinterfragung als weiblich erkannt werden und das sehr wahrscheinlich auch sind. Genau, also stimme ich da in dem Sinne total zu, dass das eben genau total viel vordefiniert und Chancen einschränkt und so weiter. Und ich würde noch eine Anschlussfrage stellen. Ja. Zur Arbeit, also wie geht jetzt vor allem durch Corona-Maßnahmen die Arbeit mit der Schauspielerin? Und was würde und was ist die Haltung oder die Stellung oder der Status des männlichen Körpers auf der Bühne? Sí, estoy de acuerdo también que por ahí va el texto y es muy interesante hablar del espectro. Sobre la actriz, bueno, ha sido un poco complicado, la verdad, el trabajo. Hemos hecho pues un análisis de texto muy exhaustivo, a eso nos hemos dedicado y decidí trabajar con una sola actriz para que ella pudiera interpretar como, o sea, como si todos fueran lo mismo, ¿no? Esto femenino a partir de un solo cuerpo que puede ir de un lado a otro con la versatilidad del actor y trabajar como varias técnicas.
Pero pues la pandemia nos ha complicado mucho porque casi todo lo hablamos, ¿no? Nos juntamos la actriz y yo 2, 3 veces por semana, un par de horas y leemos el texto y vamos pues analizando, ¿no? De qué se trata, qué quiere decir, hacia dónde vamos, cómo lo entendemos nosotras como actrices y platicamos sobre lo que podríamos hacer en el teatro, ¿no? Pero realmente pues hasta que no lo hagamos, no lo vamos a hacer. Entonces, en este momento ya tenemos un guión así de, y aquí entras por acá y sales por acá y haces esta acción y te pones esta ropa, pero pues no hemos podido realmente hacer nada, hemos sido muy obedientes. No nos hemos visto ni una sola vez en vivo y también estamos trabajando con una productora ejecutiva que ella pues va y va consiguiendo como las cosas y se las lleva a la actriz para que ella las ensaye sola, ¿no? Pero la segunda dimensión del Zoom finalmente pues no nos ha permitido que probemos casi nada de lo que queremos hacer. Pero el trabajo sobre el texto ha sido muy, muy interesante. Ha sido un proceso en el cual pues hemos podido pues darle a cada línea una, una interpretación nuestra, ¿no? De ella y la mía, mucha discusión, mucho diálogo entre ella y yo de lo que pensamos, ¿no? Sobre qué es ser mujer, sobre qué violencias hay en México y en Suiza, que puedan ser como, bueno, no sé si vives en Suiza o vives en otra ciudad, que puedan ser similares o diferentes, cómo entendemos nosotras este texto y hacia dónde lo podemos llevar. En cuanto al actor, pues desde el principio en mi postura, pues sí quería trabajar con mujeres por, pues por hablar de estas violencias, pero empiezo a ver que aparecen, ¿no? Como cosas masculinas en el texto y digo, ¿qué tal si también nos burlamos un poco? No es burlarnos, ¿no? Pero ¿qué tal si también parodiamos, que creo que en tu texto tú lo haces, ¿no? La masculinidad. Y, y qué puedo hacer con un hombre, ¿no? Por ejemplo, en la escena final donde Princesa Zelda, la última intervención de la Princesa Zelda, pues quiero ahí que haya un cuerpo masculino también visto desde la mirada femenina. O sea, ¿cómo hacer eso? No sé, pero es una idea que tengo, ¿no? ¿Cómo poner que un hombre se vea como nos ven a las mujeres o como nos interpretan una mujer, ¿no? O sea, quiero trabajar incluso, pues ese cuerpo visto como un objeto, ¿no? Un cuerpo masculino visto como un objeto. Y, y también para hacer algunas rutinas físicas, ¿no? Donde es la masculinidad también la que ejerce esa mirada de lo que es lo femenino. ¿Qué es lo femenino? Lo femenino es para el otro, ¿no? O sea, el ser para el otro muchas veces. Y poner esos cuerpos presentes, ¿no? Un cuerpo femenino, un cuerpo masculino, y cómo ejercen este espectro de identidades sexuales o de géneros entre lo femenino y lo masculino. Quiero hacer un poco de parodia también de los hombres, o sea, ponerlos a que sean mirados como si fueran mujeres, pero siendo hombres. Uh-huh. No sé si lo voy a lograr, pero eso me interesa. Also nur ganz kurz, finde ich sehr toll, zu versuchen, wie könnte quasi Begehren auf einen männlichen Körper, was gibt es quasi für ein Vokabular, ein physisches Vokabular dafür, finde ich einen tollen Versuch. Freue ich mich sehr drüber. Das erstens. Und zweitens, ja, was sind denn in der Arbeit von Schauspielerin und Andrea, was sind denn, weil sie meinte, ne, wo sind die Ähnlichkeiten zwischen Schweiz oder deutschsprachigen Raum und Mexiko, wo sind die Ähnlichkeiten und wo sind die Differenzen in struktureller Abwertung oder wie auch immer man das übertiteln möchte. Aber das würde mich sehr interessieren. Sí, justo por ahí iba mi última pregunta, así que ya no me quedé con las ganas de hacerla porque me la estás respondiendo con lo que preguntas. Pues finalmente creo que en México las mujeres tenemos el feminicidio enfrente, ¿no? O sea, sí es salir a la calle y tener miedo, o tener una pareja y tener miedo, o estar en un cuarto con hombres o sea, el feminicidio es una realidad para nosotras todos los días, ¿no? Más allá de otros problemas que quizá tú planteas
en la obra, como la anorexia o la bulimia, que pues son, pues no acabo ahí de entender la decisión de tratar esos dos trastornos, pero hablamos, bueno, nosotras como mujeres, pues sí, nos enfrentamos diario a las noticias de cuántas mujeres mataron ayer, cuántas mujeres mataron hoy, ¿no? Es, es algo que no podemos olvidar ni poner en segundo plano ni pensar que y pues sí, hemos hablado mucho, ¿no? Y de cómo, pues qué tanto tropicalizar el texto, me preguntaba el otro día la actriz, digamos, y yo decía, pues no, vamos a tratar también desde otro punto, ¿no? Desde ver eso que nos está proponiendo Katia. Y, y sí, pues finalmente es una visión de, una, de otro lugar del mundo donde el feminicidio pues no es el pan de todos los días, ¿no? Porque en México sí lo es. Y quizá hablar de otras cosas a veces nos puede parecer un poco pues alejado de nuestra realidad. Ja. Und dann fehlt quasi, also dann ist der Anspruch ein anderer, ne? Aber fehlt das dann nicht in der Form oder ist das dann, also keine Sache, kein Text würde je also geht ja nicht um eine Vollständigkeit oder so, aber ja, verstehst du meine Frage? Nee. Ja, sowieso, das ist eh klar, aber ob dann für Sie in dieser Arbeit, die ja dann, weil letztendlich, oder bei Lessing heißt es, Theater ist die provinziellste Kunstform, die es gibt. Also es ist ja immer einfach sehr regional verwurzelt, ob das dann, ob ihr das dann trotzdem nicht Okay. fehlt. Pues no es que falte. Finalmente creo que desde lo que yo leo en el texto y lo que Katia ahorita me estás contando que quisiste hacer, ¿no? Al escribirlo, creo que no falta, solo, solo que no, a lo mejor nosotras como mujeres mexicanas pues no nos sentimos tan identificadas con los trastornos alimenticios, que los hay, pero no es algo tan común como con otras violencias como el feminicidio, como la trata de personas. Y pues de alguna manera creo que me gusta el texto como está, no creo que le falte nada, porque tiene ese sentido del humor que acaba hablando pues de la violencia que es la misma, ¿no? Sea una o sea otra, o sea, finalmente habla de ese ser mujer con el que nos identificamos y del que nos podemos reír, que es muy hermoso también podernos. Y, y sí acaba conectándome con una estética más europea, ¿no? Al leerlo. Y no es que le falte, es un texto europeo nada más, ¿no? A lo mejor como mexicanas pues hubiéramos pensado de una manera diferente o hecho estéticamente algo distinto, pero eso es lo bonito, ¿no? Poder trabajar con otras estéticas, sí. Und wird sie das quasi kenntlich machen? Oder also, weil eben die Überführung von quasi dem einen kulturellen Raum in den anderen, also frage ich mich, wie funktioniert dann die Überführung und ja, braucht das für Sie als Regisseurin einen Kommentar oder ja, muss das irgendwie gekennzeichnet werden für Sie oder nicht? Pues sí, finalmente la actriz Luna Beltrán y yo pues hemos puesto nuestra visión sobre el texto y es un poco lo que siempre trato de hacer como directora, ¿no? Respetar el texto, o sea, está tu visión, bueno, la visión de la dramaturga de Katia, ¿no? Incluso la visión de la traductora, la visión de mía como directora, la visión de la actriz, la postura, ¿no? Yo siempre intento trabajar desde lo más honesto de mí y, y sí, pues voy a trabajar, por ejemplo, el graffiti, ¿no? Que en México ahorita pues está ocurriendo, ¿no? Como arte, pero no directamente hablar del feminicidio, pero a lo mejor sí algunas referencias con un texto que hable de otra cosa, ¿no? Siempre dejando que hable toda la gente que está en la obra, la dramaturga, desde el texto, la actriz, y yo como directora,
pues somos mexicanas y vamos a poner nuestra visión, no desde pero no, desde una postura crítica cuando lo consideremos y desde una postura de estar de acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo, dónde no. Aunque en casi todo, pues estamos de acuerdo, pero sí desde la honestidad como directora, pues yo pongo mi visión sobre los textos. Muchísimas gracias y un placer enorme conocerte y platicar contigo, Katia. Y muchas gracias, Mariana, Guillermo, Claudia, Luisa, todos los que colaboraron para que esto sucediera. Muchas gracias. Danke, Claudia. Ne? Vielen Dank. Gobierno de México.